Hola, buenas, soy el Gran Maestro Alonso y en este vídeo vamos a hablar de una idea que se me ha ocurrido recientemente en una variante muy conocida de la Caro-Kann y que curiosamente en un Title Tuesday hace poco la empleé con éxito 2 veces en el mismo torneo y realmente me animó un poco hablando con el chat y tal a hacer un vídeo un poco explicando la idea y que además es una variante bastante conocida y trillada que se juega mucho. De hecho, jugué contra Izgurel en el Campeonato de Europa recientemente. Y entonces, nada, sin más, me parecía una opción bastante chula. Este tipo de vídeos, no sé, si os parece y os gusta la idea, pues también yo encantado de hacer como recopilaciones, porque al final tengo muchísimas partidas con muchas variantes y eso y cualquier cosa que os ocurra, pues me lo dejáis en comentarios. Sin más, empezamos con el vídeo. En la variante de la Caro-Kann clásica. Aquí, la idea del blanco, básicamente, se lo contamos en el vídeo de teoría, es que este alfil le cuesta desarrollarse todavía, ¿no? Entonces, la idea principal del negro es comer y desarrollar el alfil en F5. Esta es la variante antigua, pero bueno, no es mala en sí, pero digamos que el blanco tiene muchas ideas nuevas y se prefiere KF6, ya que este tipo de estructura es un poco rara, pero al blanco le cuesta un poco entenderla porque esto es bastante sólido con nuestro enroque y idealmente pues es bastante interesante. Entonces aquí el blanco tiene dos opciones. Y la más habitual es jugar con C3 para defender el peón de D4 y así sacar este alfil y esta dama. Y aquí lo más principal es torre 8. De hecho también jugué una partida en Liga Francesa que era con... Creo que jugué C5 aquí, sí, si mal no me acuerdo. O la jugué mal este año también con C5. Digamos que es, pues para que veáis que es una variante bastante principal. Creo que me equivoqué con el orden. Entonces aquí la jugada que os propongo es H6. Vino inspirada un poco por una partida de Fedoseyev del año pasado en la División de Honor, que de hecho la jugó y con éxito. Aquí lo más normal es H5, dentro de que es bastante raro. Y la idea es jugar H4 y neutralizar un poco el desarrollo de este caballo. Entonces, H6, H5, además aquí el blanco tiene dos planes, jugar con enroque corto y con enroque largo con alfil E3. Entonces, H6, la principal virtud que tiene H6 es que el plan con enroque largo con alfil E3 es bastante flojo. Y aquí tras caballo D2, enroque F5 es una jugada bastante increíble que funciona súper bien. Estas dos las tendréis luego mejor explicadas en las partidas que añadiremos más adelante en el vídeo, en el que realmente, básicamente, vais a ver lo que jugué en el Title Tuesday y que realmente creo que con los dos ejemplos tendréis bastante. ¿La idea cuál es? Que tras alfil por KF6 se produce una torpeza bastante curiosa por parte del blanco. La idea principal es que este alfil no puede mover. En caso de irse para atrás, cae el caballo, en caso de irse para adelante, también cae el caballo. Y luego caería este. Entonces, si el blanco quita el caballo, un poco lo intenta defender, ahora la idea es que tenemos alfil por G3, peón por y dama de 5 y curiosamente ganamos uno de los dos peones. Si comemos el peón del G2, veréis bien en una de las partidas de Tate Tuesday cuál es la virtud. Al final este alfil es muy torpe, esa es la principal gracia de esto. Y también aquí, en caso de alfil por C8, torre por... El otro gran problema que tiene el blanco es que caballo G4 también es una amenaza. Entonces, digamos que el blanco simplemente no puede defender tanto el alfil como el peón. Y además, nunca puedes sacar este caballo porque existen temas de eso, de alfil por G3 y dama de 5. ¿No? Entonces, es curiosa la torpeza y realmente es súper sencillo. Y el blanco realmente ya tiene bastantes problemas una vez hecho F5. No es muy jugada, todavía no es muy conocida, pero realmente, para que os hagáis una idea, esta es la más jugada, hay como unas 50.000 partidas en Lichess, creo 40.000. Entonces, esta idea realmente es bastante eficaz, ¿no? Entonces, contra alfil E3 en especial es bastante buena. Entonces, había y luego tendréis las partidas comentadas. Luego, antes de enseñaros las partidas, creo que es muy interesante hablar de enroque corto, porque claro, yo aquí, esa es la duda que tenía, digo, claro, si os hacen enroque corto y os juegan los planes habituales, H6 no es tan eficaz. ¿Por qué no es tan eficaz? Porque en general nos gusta H5, porque ahora haremos H4 y digamos que lucharemos contra este caballo. Y además, el peón en H4 permite muchas veces que el negro tenga bastante ataque contra el rey, esa es un poco la idea. Entonces aquí he estado buscando, busqué un poco con la idea y encontré una idea un poco distinta, ¿no? Porque al final es la gracia de decir, bueno, si vamos a hacer una idea distinta, vamos a jugar de otra manera. Aquí podríais jugar KD7 y jugar con KF8, que son los planes más habituales. Y de hecho tenéis partidas de Niemann, de Fedoseyev.
A ver, objetivamente no me parece una maravilla, ¿no? Entonces estuve pensando y creo que me parece más interesante buscar una idea que sea significativamente distinta, ¿no? Entonces aquí la idea es C5, que no es muy jugada, es bastante curiosa y el blanco tampoco tiene muchas opciones, ¿no? De hecho aquí he visto varias partidas online que la gente juega alfil F4. Este, por ejemplo, es una idea bastante estúpida. La idea cuál es, que hay un truco que si tenemos torre por E2, dama por E2 y decimos, he ganado 2 piezas por torre, aquí dama E4. Igual que en la misma variante con H5, el blanco está ganando, porque ahora entra con dama H7 y torre 1. Entonces aquí es bastante absurdo porque simplemente podemos comer y el blanco pues pierde un peón. No hay mucha más historia. Y luego cae C6 y no sé, realmente no tiene mucho más. Y como siempre tenemos un enroque bastante sólido. Y una de las gracias también de esta variante es que no tenemos como el peón tan adelante, por lo tanto a veces es más segura si el blanco no juega bien. Otra opción es alfil E3, que parece bastante sana. El blanco defiende el centro, prepara el desarrollo de piezas y, no sé, conecta las torres. Y aquí me gusta mucho dama C7, que nuevamente es una idea bastante única de este orden de jugadas. La idea es que atacamos H3, en general H3, H2, H3 va a ser la jugada que nos van a hacer. Y aquí aprovechamos y jugamos C4. Y es una posición bastante curiosa, porque aquí el blanco hace alfil E4, con o sin alfil H7 jaque, no afecta mucho. Y aquí es muy importante jugar caballo C6. Y es una posición bastante peculiar. Primero de todo, lo importante es que el blanco no puede jugar con el caballo de E2 ni el alfil de F4, ni el alfil de E3. Los planes habituales con alfil de F4 aquí no acaban de funcionar. Y aquí tenemos un plan para quedarnos con bastante ventaja, que es jugar alfiles caballo 7 primero, porque alfil de 6 perderíamos pieza con D5. Por ejemplo, si nos hicieran torre a E1, aquí caballo 7 es muy importante. Y la idea es hacer alfil de 6 y coger el bloqueo en D5. Una vez conseguimos esto, el blanco, primero, no podrá mover estas piezas todavía porque tenemos esta dupla. Y encima, con este bloqueo, luego podremos expandirnos por el flanco de rey si hace falta, o doblar torres. Digamos que tenemos todo el control de la posición, o hacer un ataque de minorías, ¿no? Tanto con calle de 5 como con alfil de 5. Ambos bloqueos son muy buenos. Y sobre todo, este alfil le quedará bastante marginado por el resto de partidos, ¿no? Esta es un poco la idea. Además, también el blanco tiene que vigilar según como que F5 sea bastante incómoda. Bueno, digamos que el blanco tiene bastantes problemas, ¿no? Es bastante creativo. De hecho, aquí es más o menos único para el blanco jugar B3, intentar ganar, digamos, bueno, llevar más más peones al centro, que es una ruptura bastante típica. Pero aquí podemos jugar B5 sin problemas. Y un poco lo mismo. Aquí la idea es jugar alfil de 7. Primero, porque claro, este caballo está un poco más vulnerable. Y torre B8 y luego más adelante sacar el caballo N7 y buscarle el mismo bloqueo. El blanco no ha encontrado una solución que tenga especial molestia. Por ejemplo, alfil F4 es muy interesante para aprovechar esta clavada. Y aquí, pues bueno, pues haríamos alfil de 7 y vamos a ver que para el blanco no es tan malo porque ya ha cambiado este alfil, pero realmente como en esta posición lo más importante para el blanco es que no puede avanzar su mayoría, ¿no? Entonces D5 nunca es una opción muy buena, este alfil le queda ahí un poco en tierra de nadie, tenemos un muy buen bloqueo en D6. Digamos que esta posición lo que me gusta es que nuestras ideas son muy sencillas, es jugar así, quitar el caballo y luego buscar cómo jugar con el bloqueo. Y aprovechar que este alfil está un poco tonto por aquí. Entonces, finalmente, la otra variante es peón por C5, que es bastante lógica. Y aquí un poco en principio estas ideas no se juegan tanto por el negro, porque en la medida que vayas cambiando muchas piezas, el problema que va a tener el negro es que no va a haber... Claro, el blanco se va a quedar con un peón de más aquí en el flanco de dama. Entonces, por eso C5 no la vemos tanto y no tiene tanto sentido. Pero aquí me parece muy interesante porque no es tan sencillo jugar para el blanco y este caballo está un poco raro. Digamos que estas dos piezas buscan un poco las mismas casillas y esto en general provoca ciertos desajustes. Además, este alfil es bastante bueno aquí. Aquí, por ejemplo, una jugada muy normal es alfil F4, que es la única partida clásica que hay aquí. Se juega esto. Y aquí el caballo C6, torre D1, esta es un poco la variante más peligrosa, ¿no? El blanco busca hacer un ataque descubierto. Y aquí dama E7. Y a partir de aquí, de hecho, hay dos partidas, hay dos victorias del negro. Esta posición, en caso de torre 1, simplemente pues, podemos meter un bloqueo aquí en E5. De hecho, ahora el blanco no amenaza a quitar el caballo, tenemos dama por torre, pero bueno, simplemente hacer caballo E5 y luego, pues, o sea, buscar alfil G4, llevarle a la otra pieza. Por ejemplo, el blanco tiene alfil B5, podemos quitar esto. Y la gracia un poco es que nuestro juego es bastante sencillo, nuestras piezas fluyen bastante bien
Y no sé, realmente una vez terminado el desarrollo tenemos bastantes ideas, incluso con caballo G4, si queremos arriesgar un poco más. Pero yo creo que es más la ventaja de este orden es que el blanco no sabrá muy bien qué hacer, ¿no? Digamos que es bastante práctico y lo que me gusta también un poco de este H6 es que no hay que memorizar tanto como en el H5. Hay variantes bastante críticas con H5 y realmente es una alternativa bastante sana. Recomendaría bastante jugarlo online. De hecho, aquí, por curiosidad, me he puesto a ver un poco las variantes más moduleras del blanco, ¿no? Ya que una de las ideas que da es B4, que hay una partida de clásica, de hecho. Alfil aquí y aquí alfil de 6, aprovechando que hay este jaque, ¿no? Está descubierta. Y aquí, de hecho, la partida fue dama e6 y tras kf4, cae e5, el blanco se quedó muy bien, porque va a ganar este alfil. Digamos que los alfiles son bastante fuertes, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, caballo de 4 es un contratruco bastante bueno. Y la idea es que de alfil por podemos comer la dama. Luego, curiosamente, caballo a 3. Este caballo está bastante bien. Y digamos que no. Luego, alfil e6. El blanco va a tener, por ejemplo, alfil por, ¿no? Caballo por, alfil aquí y aquí. Creo que caballo a 3 es perfectamente jugable. Y no sé si aquí hay alguna idea más oculta, pero caballo a 3. Y aquí el blanco tampoco tiene tanto juego y el caballo va molestando bastante. La cosa es que tampoco nos amenazan el caballo porque existe torre por E2, entonces quizá incluso podríamos rizar el rizo y jugar algo como A5 para intentar desestabilizar este flanco de dama y luego ya, en todo caso, mover el caballo si hace falta. O, por ejemplo, podemos incrementar la presión con alfil G4. Y no parece muy sencilla la respuesta del negro. De hecho, esta quizás sea la mejor, ¿no? Si torre, si alfil por podemos comer N2 y estamos bastante activos. O sea, no sé, torre por y bueno. Aquí, de hecho, tácticamente esta jugada quizá gana ya, ¿no? Torre por F2, torre por, F por y torre de 8. Bastante bueno, se me ocurre. Y este final, o sea, este final está perdido directamente, ¿no? Tenemos peón de más. Y aquí debemos ganar fácil, por ejemplo. Luego, si nos hacen torre de 2, se me ocurre caballo de 3, una cosa curiosa. Y sobre todo apreciamos la torpeza, que es lo que quiero que veáis del blanco. Aquí, incluso torre de 8 me parece muy peligroso. Todas las piezas están atacando, ¿no? Entonces, este caballo de 4, más o menos fuerza caballo por y dama por D6 y bueno, la partida sigue. Esta estructura no es fantástica para el blanco. Tenemos pareja de alfiles, la posición está un poco abierta. No creo que el blanco esté peor. O sea, por ejemplo, puede hacer alguna descubierta, pero nos podemos ir y no pasa nada. Pero bueno, es bastante jugable. Y también teniendo en cuenta que el blanco está haciendo como un orden súper concreto. De hecho, eh, aquí incluso alfil por B4 es jugable, pero bueno, me parece bastante absurda esta variante. No tiene mucho sentido que os la recomiende. Pero es para que entendáis que, bueno, esta posición tampoco es que el blanco, si sabe esto, os refute, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis presente. Y finalmente hay una línea muy rara que es KF4, que me hacía gracia porque me parecía muy antinatural. Primero de todo, este caballo no salta hacia ningún lado y además este alfil lo estás dejando en tierra de nadie. Porque ahora no puedes desarrollarse por aquí y en D2 no lo quieres desarrollar porque va a ocupar la torre. Y de hecho aquí hay C6, que parece normal, torre de 1, D7, parece normal. Aquí alfil F5 no es posible porque simplemente comemos. Y aquí H3, la idea del blanco es pues hacerse un hueco para el rey y hacer que este alfil no se desarrolle. Pero bueno, a mí me parece bastante raro, ¿no? Dejar este alfil aquí que lo tendrás que sacar en D2. Entonces, es todo muy modulero. Y aquí, curiosamente, calle 5 me hizo mucha gracia. Porque aquí el blanco tampoco tiene mucho. Y una de las líneas que recomendaba era esta. Y aquí incluso podemos sacrificar la dama. O sea, me hacía gracia, os la comentaba simplemente para que veáis que, bueno, esta línea tampoco me parece que el blanco tenga nada súper preocupante, ¿no? Eso es lo que queremos evitar. Y das torre por, la torpeza del alfil de C1 se nota bastante. Ahora va a venir caballo a C4 y todas nuestras piezas menores están bastante mejor coordinadas. La torre de blanca le falta para jugar. Y esta es una posición bastante chula para jugar, más o menos gratis, creo. En un medio juego bastante molesto para el blanco. Esto es un poco todo. Así como resumen general, me gusta bastante este H6 porque ya veis que aquí hay que saber este sacrificio y aquí hay que saber este C5 y bueno, y no sé, la única jugada que me parece interesante para el blanco es peón por. Creo que las demás ya el blanco tiene problemas porque tenemos planes bastante concretos para molestar. Y bueno, realmente me parecía una maravilla porque no hay que memorizar tanto. Y
no sé, creo que puede ser interesante. Así que nada, sin más, a continuación tendréis, os pondremos los extractos de las partidas que dispute con la variante y que realmente creo que, bueno, que serán con esta variante, con alfil F3 y este calle de 7 y F5, ¿vale? Y nada, para que veáis un poco el ejemplo y para que, bueno, os animo a probarla y, bueno, una variante que es bastante popular, pues siempre es interesante tener nuevas ideas. Así que nada, sin más, os dejo las partidas, espero que os guste este formato y nos vemos más adelante.